Pero después de la visita que hicieron a su casa, empezó a verlos como algo siniestro. Tenía una porra, un palo o lo que fuera, y la golpeaba sobre su mano cada vez que me decía algo. Y me dijo, quiero que comprendas que nunca has estado allí. Yo no entendía a qué se refería e insistía en que sí había estado. Y él repetía, no, no has estado. Y yo le contestaba que sí, que había estado. Entonces me dijo que me metía en esto en la cabeza, que nunca había visto nada, que nunca había estado allí, que yo no sabía nada y que tuviera en cuenta que el desierto era muy grande, que podrían abandonarme en pleno desierto donde nadie me encontraría jamás. Me dijo, quedará solo un montón de huesos y nadie sabrá lo que te ha sucedido. Le contesté que no hablaría más del tema. Si no hubiera sido por estas amenazas, todo este asunto se hubiera quedado en un lamentable error. Pero 18 años después, el coronel Blanchard, ya general de 4 estrellas, asistió a un banquete en Roswell y pudo comprobar que el incidente no se había olvidado. Había sido el jefe de la base en 1947 y yo estaba en la mesa con el general y con otros invitados que le preguntaban sobre el incidente de Roswell. Pero él no quiso responder a las preguntas y se limitó a decir que era la cosa más endiablada que le había ocurrido nunca. Nunca habló de ello, pero varios meses después, una noche, volví a preguntarle sobre este asunto y tras una pausa me contestó, te diré lo siguiente, y estoy repitiendo aproximadamente lo que me dijo, porque no recuerdo exactamente sus palabras, pero básicamente me contestó, lo que vi nunca lo había visto antes. Durante 30 años, el incidente de Roswell ha permanecido en el más profundo de los secretos. Tanto militares como civiles han guardado un silencio incómodo. El incidente no volvería a ser mencionado hasta 1978, 30 años después, en que Jesse Marcel, el oficial de inteligencia del Grupo 509, realizó unas declaraciones a una televisión americana. Me sorprendió lo que vi. Tantos restos esparcidos sobre una extensa zona. Me llevó un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro. Cuanto más veía los fragmentos, más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido. Traté de quemar los restos, pero no ardían. Intenté romperlos, pero no lo conseguí. Si se trataba de un asunto militar, no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo. Y si era una nave espacial, sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más. Creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad. En 1947, el coronel Thomas Dubose era jefe del Estado Mayor del general Ramey. Poco antes de morir, le hicieron una entrevista con un vídeo doméstico. En ese momento era general retirado y el militar de mayor graduación que se atrevía a comentar el incidente de Roswell. McMullen me dijo que no hablase de este asunto, ya que se trataba de algo que superaba los límites del máximo secreto. Por otra parte, el incidente entraba dentro de mis competencias, como segundo de George Kenney, que a su vez solo respondía ante el presidente, y esa es la máxima autoridad que puedes invocar. Por tanto, me advirtió que no dijese nada porque él era el comandante en jefe y que olvidase el asunto. Según este militar, el general McMullen, subjefe del mando aéreo estratégico en el Pentágono, estaba al frente de toda la operación. Las revelaciones de Dubose sugieren que la Fuerza Aérea Americana quería ocultar algo realmente importante. No hay duda. El general Dubose nos dijo específicamente que la explicación del globo ofrecida por la Fuerza Aérea era una excusa para librar al general Ramey de la prensa. Por lo tanto, existen pruebas que indican que se quería ocultar algo. Testigos militares nos dijeron que les habían obligado a jurar que mantendrían el secreto. Hay empleados de emisoras de radio a los que advirtieron que si emitían la entrevista con Mac Brazel ya podían buscarse otro trabajo porque los echarían al día siguiente. Esto es algo que puede demostrarse fácilmente. Es indudable que se trata de una ocultación.
Pero la pregunta es, ¿qué se quería ocultar? ¿Cuál es el secreto que la Fuerza Aérea Norteamericana ha tratado de ocultar durante más de 40 años? Sí. Uno de los hombres que puede tener en sus manos la llave del misterio Roswell es Frank Kaufman. Kaufman asegura que en 1947 él era suboficial del Departamento de Personal en la base aérea de Roswell, pero lo que no se sabía entonces es que también pertenecía a una unidad ultrasecreta de contraespionaje conocida como Los 9. Por vez primera, Kaufman da a conocer lo que, según él, es la verdadera historia del incidente de Roswell. Fui destinado a Roswell en 1942. En aquel momento mi trabajo era, de alguna manera, confidencial. Lo que ocurrió en 1947 fue bastante llamativo, ya que se detectaron numerosos movimientos irregulares en la pantalla del radar, y esto llamó nuestra atención. Decidimos entonces controlar aquellas pantallas. Nos enviaron a un grupo a Alamogordo, a White Sands, para comprobar las señales que aparecían en los monitores, que bailaban de un lado a otro de la pantalla, hasta que, de repente, se producía una especie de destello y desaparecían. Bueno, eso daba a entender que podría tratarse de un avión, de un proyectil balístico o de algo que se había caído. Kaufman dice que él y su grupo se dirigieron inmediatamente al este desde Alamogordo y regresaron a Roswell. Luego continuaron hacia un lugar situado a 56 kilómetros al sur del rancho Foster. Lo hicimos por la noche, ya tarde, y comenzamos a cortar parte del alambre espinoso para acceder a la zona. El terreno era muy irregular y no había carreteras en esa dirección. Vimos aquella luz brillante, una especie de aureola luminosa que se expandía. Y bueno, nos aproximamos, creo que unas 200 yardas, o quizá 300, desde donde nos hallábamos. Y nos dimos cuenta inmediatamente de que no era un avión, de que tampoco era un proyectil balístico. Se trataba de una especie de nave de aspecto extraño que estaba empotrada en un cauce seco. Yo diría que la nave medía, aproximadamente, entre 6 y 7 metros de largo, y estaba abierta aproximadamente por la mitad. Uno de los cuerpos había sido lanzado contra uno de los bordes del cauce, y otro se encontraba medio dentro, medio fuera de la nave. Y cuando nos aproximamos, vimos que había 3 más en su interior. A continuación llamamos por radio a la base para que enviasen un camión, un remolque, una grúa y todo lo que podíamos necesitar en ese momento. Y nos lo llevamos todo. Frank Kaufman nos hizo entrega de lo que él afirma es una copia de su informe oficial sobre el incidente de Roswell. Un documento del máximo secreto que contiene observaciones y croquis de lo que vio entonces. Vimos unos paneles de control que no pudimos entender. Había signos que no conocíamos. Fuimos incapaces de descifrar la naturaleza de lo que veíamos. Bajo el vientre de la nave había una serie de celdillas como de cuarzo, como de cristal que tenían forma octogonal. Este es exactamente el lugar donde Kaufman afirma que vio la extraña nave por vez primera. Y este sería el dibujo de un extraterrestre a partir de la descripción de Kaufman. Observamos que uno de los cuerpos empezaba a descomponerse. El borde de la piel de una de las manos parecía encogerse, y por esa razón metimos rápidamente los cuerpos en las bolsas
para trasladarlos al hospital de la base. Alguien llamó al depósito de cadáveres para saber si tenían algo con qué conservar los cuerpos. Se preguntó también a la base si había ataúdes infantiles. Más tarde se hizo otra llamada a la funeraria de la ciudad. Recibí después una llamada del propio oficial del depósito de cadáveres que me preguntó qué contenían los productos para embalsamar. ¿Cuál era la composición? ¿Qué efectos